Estás comiendo nuestra comida usando nuestra luz. Ya es hora de que nos des la mitad de tu pensión, dijo Emiliano. Clara ni siquiera parpadeó. Alargó la mano por la mesa y me pasó el tazón de ensalada, como si siguiéramos hablando del calor que hacía afuera. Dejé el tenedor con cuidado. Doblé mi servilleta lentamente en silencio. Era lo único que podía controlar en ese momento. La cocina aún estaba tibia por el pollo al horno que había preparado. Lo había marinado toda la mañana mientras Clara trabajaba en el piso de arriba. Puse la mesa a servir sus refrescos, encendí una vela, aunque nunca lo hacíamos. Pensé que íbamos a cenar juntos. No sabía que era una emboscada. Miré a Emiliano, mi único hijo, y por un segundo busqué en su rostro alguna señal de que no hablaba en serio, que tal vez era un malentendido. Pero solo vi certeza, como si esto fuera algo que ya habían discutido muchas veces. «Perdón», pregunté con la voz calmada. «Vives aquí gratis, mamá», dijo un poco más suave ahora. «Ya lleva 6 meses. Las cosas están apretadas. No es justo que no aportes». Miré a Clara. Sonrió. Era de esas sonrisas que das cuando crees que por fin tienes a alguien acorralado, pero con cortesía. «Cocino, limpio, doblo tu ropa. He cuidado a los niños 2 veces esta semana». Clara se encogió de hombros. «Lo agradecemos de verdad, pero al final eso no es dinero, y esta casa funciona con números. Casa, no hogar, no familia, casa». Emiliano añadió: «No te estamos pidiendo todo, solo la mitad, solo la mitad». Me levanté despacio. La rodilla me dolía desde la cirugía del año pasado, pero no lo dejé notar. Tomé mi plato, lo llevé al fregadero y lo enjuagué sin decir una palabra. Pensaron que discutiría, que me pondría nerviosa. Solo fui a mi cuarto, cerré la puerta y le puse seguro. Esa noche no dormí, no por sorpresa, sino porque algo dentro de mí se había roto en silencio. A la mañana siguiente, Clara tocó mi puerta con una taza de café en la mano y una sonrisa ensayada. «¿Podemos hablar?» Abrí la puerta, tomé la taza sin decir nada y me senté en el borde de la cama. Ella no esperó invitación. Entró y empezó a hablar como si fuéramos iguales en esta conversación. «No quisimos ser duros anoche», dijo. «Solo hemos estado revisando el presupuesto y, bueno, es práctico. Todos aportamos». «¿Todos?», pregunté. Asintió. «Sí, así funcionan las familias ahora. Cada quien pone de su parte». «¿Y cuál es tu parte?», Clara pregunté, tomando un sorbo del café. Estaba demasiado dulce. Siempre le ponía azúcar sin preguntar. Su sonrisa se tensó. «Emiliano y yo pagamos la hipoteca, los servicios, la escuela de los niños, el seguro. Todo suma. Solo pensamos que tenía sentido. Llevas un tiempo siendo nuestra huésped». Incliné la cabeza. «Huésped». No se inmutó. 6 meses es mucho tiempo. «Nos encanta tenerte aquí, pero está empezando a afectar nuestras finanzas». Mantuve la voz tranquila. «¿Tú o Emiliano dan la mitad de sus sueldos para esta casa?». Clara parpadeó. «Bueno, no, pero eso es diferente». «¿Cómo?». No respondió. Solo me miró esperando que se diera. Como si esta charla terminara conmigo pidiéndoles disculpas por ser una carga. Puse la taza en el tocador. «Gracias por el café». Captó la indirecta y se fue sin decir más. Abajo la oí hablar en voz baja con Emiliano. No necesitaba escuchar las palabras. El tono era suficiente. Justificación. Acuerdo. Sin dudar. Más tarde, Emiliano subió y tocó una vez antes de abrir la puerta a medias. «No queríamos molestarte, solo pensamos que lo entenderías». Lo miré a mi hijo y me di cuenta de que ya no sabía quién era. «Lo entiendo», dije. «Perfectamente». Y fue entonces cuando decidí que necesitaba descubrir qué más no me estaban diciendo. Cuando Emiliano tenía 9 años, yo trabajaba en 2 lugares. De día en la Biblioteca Pública de Coyoacán y por las noches ordenando libros en el archivo de la universidad en Ciudad Universitaria. Traía a casa los pastelitos sobrantes del comedor de los profesores y él pensaba que eran un lujo.
Nunca le dije que algunas noches era nuestra única cena. No tomé vacaciones. No reemplacé el refrigerador cuando empezó a zumbar demasiado. No me compré el abrigo que quería cuando él necesitaba tacos para fútbol. Y cuando tuvo neumonía en su segundo año de universidad y no podía pagar el deducible, vendí mi anillo de bodas en una casa de empeño a 2 colonias de distancia. Sin preguntas, solo un adiós silencioso a algo que ya no me consolaba. Nunca lo hice sentir culpable. Nunca mencioné los sacrificios. Solo sonreí cuando se graduó, aplaudí más fuerte que nadie y enmarcé su título como si también fuera mío. Años después, cuando me caí en el porche y me rompí la rótula, él fue el primero en llamar. «Ven a vivir con nosotros un tiempo», dijo. «Será más fácil. No tendrás que preocuparte por nada». Así que reduje mi vida a cajas, vendí el comedor que Javier había hecho con sus manos y renté el departamento en Polanco que pagué tras 30 años de ahorrar centavo a centavo. Guardé el contrato de renta en una carpeta marcada solo emergencias. La renta no era mucho, pero era suficiente. Nunca se lo mencioné a Emiliano ni a Clara. No pensé que tuviera que hacerlo. Creí que me invitaron a su casa porque me querían, porque había hecho suficiente, dado suficiente, sido suficiente. Pero ahora sabía lo que veían: una pensión con patas, un cuerpo que cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y financiaba sus sueños. Pensaban que estaba atrapada, dependiente, pasiva. No tenían idea de que aún tenía las llaves de mi propio lugar y un ingreso que nunca tocaron. Esa noche, mientras veían televisión abajo, saqué esa carpeta de mi maleta y busqué la sección marcada Plan B. Las paredes de esa casa eran delgadas. Pasada la medianoche, la voz de Clara se coló por la rejilla del suelo, baja y satisfecha. «Es terca, pero creo que pronto cederá», dijo. Una pausa. Luego una risa. «Cuando nos dé acceso a su pensión, por fin podremos remodelar la cocina». Emiliano ya habló con el del banco. Mi cuerpo se quedó quieto. No por el dinero, sino por la seguridad en su tono. No era una suposición. Era un plan. Una conversación que claramente habían practicado, tal vez hasta detallado. Me deslicé de la cama y me acerqué a la rejilla con cuidado de no hacer ruido. «No va a querer hacer las cosas incómodas», continuó Clara. «Es de la vieja escuela. La culpa hará la mitad del trabajo. La verdad es una jugada inteligente. Emiliano dijo que vendió su departamento, pero cree que podría tener algo guardado. Si nos diera acceso, podríamos consolidarlo todo y empezar la remodelación para otoño». La naturalidad con que lo dijo me dejó helada. Ni una palabra sobre lo que yo podría querer. Ni siquiera fingieron preocuparse. Me aparté despacio. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. No me veían como familia, me veían como un fondo. Algo para exprimir. Reemplazar cuando se acabara. Todo ese discurso de contribuir. No era por justicia, era por control. Estaban esperando que me quebrara, que ofreciera mis cuentas como si fuera un diezmo por dejarme quedar. Pero yo no había pedido quedarme para siempre. No les había quitado nada. Y ahora sabía sin duda alguna que no era parte de su familia en sus ojos. Era un medio para un fin. Y si ellos tenían un plan, yo también necesitaba uno. Abrí mi libreta, pasé a una página en blanco y escribí una palabra en la parte superior: salida. A la mañana siguiente entré a la cocina, como si nada hubiera cambiado. Clara estaba sirviendo cereal para los gemelos. Emiliano estaba en su celular. Me serví café y me senté. «He estado pensando», dije, «sobre lo que mencionaron la otra noche». Clara se giró rápido, demasiado rápido. «¿De verdad? No estoy segura de darles acceso a mi pensión», dije removiendo el café lentamente. «Pero supongo que no estaría mal revisar los números. Tal vez pueda ayudar de manera más formal». Su sonrisa se extendió rápido. Eso significaría mucho. Asentí y tomé un sorbo del café demasiado dulce. «Déjenme pensarlo el fin de semana».
Por supuesto, dijo. Tómate tu tiempo. No preguntó qué necesitaba. No preguntó cómo me sentía. Solo volvió a su mañana como quien cree que ya ganó. Ese fin de semana apenas salí de mi cuarto. Les dije que estaba cansada, que la rodilla me molestaba, que necesitaba tranquilidad. No lo cuestionaron. Revisé todas mis cuentas pensión ahorros, la renta del departamento. Llamé a mi abogada y le pedí que redactara una adenda al fideicomiso, sacara a Emiliano por completo, nombrara a la Fundación de Alfabetización como única beneficiaria. Luego llamé a la administradora de mi propiedad. El inquilino de mi departamento tenía un mes más de contrato, pero dijo que ya planeaban mudarse. Ofrecí devolver el depósito si desocupaban en una semana. No debería ser problema, dijo. Ya tienen medio lugar empacado. Programé una mudanza para el viernes siguiente. Les di la dirección de esta casa y les pedí que fueran discretos. Luego cada noche, después de que Emiliano y Clara se acostaban, empacaba. Cajón por cajón, armario por armario, mi ropa, mis libros, la foto enmarcada de Javier y yo en un mercado de Oaxaca mucho antes de que el cáncer lo cambiara todo. No lloré, ni una vez, porque esta vez me iba en mis propios términos. Y cuando sellé la última caja, deslicé el contrato de la abogada en un sobre manila y escribí sus nombres en la portada. Esperé hasta el martes por la mañana. Clara tenía su clase de yoga y Emiliano salió temprano a una junta. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el gorjeo de la cafetera terminando su ciclo. Los de la mudanza llegaron puntuales. 2 hombres amables y eficientes bajaron mis cajas por las escaleras traseras y las subieron al camión sin mostrar sorpresa. Había etiquetado todo. Nada en las áreas comunes, solo lo que había en mi cuarto. Mis cosas privadas, las partes de mí que nunca preguntaron. Antes de irme, regresé a la cocina una última vez. Ya había limpiado la encimera, cerrado cada gabinete. La luz entraba suave por la ventana sobre el fregadero. Abrí mi bolso y saqué el sobre manila que había preparado la noche anterior. Lo coloqué en el centro de la isla de la cocina. Adentro una copia de mi fideicomiso, actualizado, firmado y notariado. La tarjeta de mi abogada guardada detrás del documento. Y una nota escrita a mano en papel sencillo. Si familia significa dinero, les sugiero que busquen un inversionista. Sin enojo, sin acusaciones, solo la verdad. Salí de la casa y cerré la puerta con llave. El clic sonó más fuerte de lo que esperaba. No miré atrás. El trayecto a mi departamento en Polanco tomó menos de 20 minutos. El inquilino se había ido la noche anterior. El aire olía ligeramente a aceite de limón y pintura fresca. Mi nombre seguía en el buzón. La llave aún encajaba. Entré, dejé mi bolso en la mesa del recibidor y me quedé ahí un minuto entero respirando el silencio. Nadie llamó esa mañana. Nadie mandó mensaje. Aún no sabían que me había ido. Pero cuando lo hicieran, cuando llegaran y vieran ese sobre, esperaba que leyeran cada palabra. No solo la tinta, sino los años detrás de ella. Y esperaba que entendieran por fin lo que habían perdido. Clara mandó el primer mensaje. Solo 3 palabras. ¿De verdad te fuiste 1 hora después? Emiliano llamó. Dejé que sonara. Luego otro mensaje. Deberíamos hablar. Y luego nada. No respondí. No necesitaba hacerlo. El departamento se sentía más pequeño de lo que recordaba, pero más cálido. Pasé la primera tarde abriendo ventanas, dejando que el aire fresco espantara meses de quietud. Llamé a un pintor y pedí un verde suave para el cuarto algo tranquilo, algo que no pidiera permiso. Al día siguiente, Rosa vino con una charola de tamales y una sonrisa que no hacía preguntas. Nos sentamos en mi pequeña cocina y tomamos café fuerte en tazas desportilladas que habían sobrevivido 3 décadas. Habló de su nuevo jardín. Escuché
No le conté todo, solo lo suficiente. Qué bueno que estás en casa, dijo antes de irse. Te ves como tú otra vez. Esa semana pasé por el súper por jabón para trastes y zanahorias. En la sección de frutas, escuché una voz conocida antes de ver el rostro, la mamá de Clara. Sostenía una bolsa de limones hablando con alguien a su lado, pero cuando me vio, sonrió como si fuéramos grandes amigas. Vaya, vaya, dijo lo bastante alto para que el dependiente volteara. Me enteré que te mudaste. Debió ser bonito vivir de gorra tanto tiempo. No parpadeé. No me inmuté. Solo sonreí. No del tipo cortés. Del tipo que dice no sabes ni la mitad y nunca lo sabrás. Esperó una reacción, pero no le di ninguna. Solo me giré, tomé mi canasta y caminé hacia la caja. De vuelta en casa, guardé los mandados y me senté en el sofá. El silencio era real, no forzado, no pesado. Me pertenecía. Esa noche, abrí el archivo del fideicomiso, otra vez, revisé los documentos y los guardé en la caja fuerte debajo de mi cama. Clara podía mandar 100 mensajes más. Emiliano podía tocar todas las puertas del edificio, pero nada iba a volver a ser como antes. Era un jueves tranquilo por la mañana cuando sonó el teléfono. Reconocí el número al instante. Señora Verónica, dijo. Mi abogada solo quería confirmar que el fideicomiso actualizado está completamente ejecutado. Todos los documentos están archivados y las copias están en su carpeta segura. ¿Y los beneficiarios anteriores? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eliminados, dijo sin dudar. Su hijo ya no está incluido. La Fundación de Alfabetización es ahora la única beneficiaria. Cerré los ojos y dejé que el silencio se extendiera un momento. Quiero que quede claro, dije. Si me pasa algo, cualquier cosa, cada centavo, cada cuenta del departamento, todo va a la fundación. No una parte, no una beca a mi nombre. Todo. Entendido, dijo. Eso ya está asegurado. Le agradecí, colgué y puse el teléfono en el alféizar. Afuera, el cartero pasó. 2 niños corrieron en sus patines, sus risas flotando detrás de ellos. Pensé en los niños que algún día se beneficiarían de ese dinero, niños que nunca me conocerían, pero que tal vez leerían su primer libro en una biblioteca de pueblo, como Emiliano lo hizo. Eso me bastaba. Él había sido un niño curioso, siempre preguntando, siempre queriendo más historias. Solía pensar que eso significaba que crecería, valorando el conocimiento, entendiendo lo que significaba ser moldeado por palabras. Pero en algún momento dejó de leer, y yo dejé de ser alguien a quien escuchaba. Eso dolía más que la pensión. Preparé una olla de café y saqué mi viejo ejemplar de La casa en la calle Mango, mi copia. Gastada, anotada y llena de recuerdos. Leí 1 hora sin interrupciones. Esa tarde tomé la confirmación del fideicomiso. La metí en la misma caja fuerte que mis otros documentos y la cerré. El pasado estaba oficialmente atrás. El futuro ya no pertenecía a quienes intentaron sacarme. Y aún así, de alguna forma, sabía que no habían terminado conmigo. Lo vi desde la ventana del 2º piso antes de que llegara a la puerta. Emiliano estaba en la entrada del edificio, moviéndose de un pie al otro, sosteniendo una carta, como si pesara más de lo que debía. Se veía mayor, o tal vez solo cansado. Miró hacia el 2º piso una vez, pero no lo suficiente para notar el borde de la cortina moverse. No bajé. Estuvo ahí unos 5 minutos. Luego, sin tocar el timbre, sin intentar llamar, caminó al buzón y deslizó el sobre. Y se fue. Esperé hasta que dobló la esquina antes de ir por él. La carta estaba escrita a mano, no desordenada, no apresurada, pero ensayada, como si la hubiera reescrito varias veces antes de decidirse por esta versión. Mamá. Estábamos estresados. Clara intentaba planear a futuro. Tal vez fuimos muy duros. Nunca quise que las cosas se enfriaran tanto entre nosotros. Solo pensamos que ayudaría compartir la carga. Espero que estés bien.
Emiliano sin disculpas, sin reconocer lo que habían dicho, lo que habían planeado. Solo un arrepentimiento suave, como quien te choca en el pasillo del súper y ni levanta la mirada. Doblé el papel una vez luego otra y lo guardé en el cajón de la cocina junto a los manuales de garantía y las velas de cumpleaños sobrantes. Fuera de vista. No respondí. Él había perdido acceso no solo a mis cuentas o mi hogar, sino a mi confianza, al espacio en mi vida donde alguna vez asumí que siempre estaría. Gente como Clara no planea reconciliaciones, planea ganancias, y Emiliano había aprendido ese idioma demasiado bien. No volvió después de eso, pero tenía la sensación de que volvería a saber de ellos no porque me extrañaran, sino porque extrañaban los beneficios. Y cuando lo hicieran, estaría lista. El cheque sale cada mes sin falta para el programa de lectura, después de clases en la primaria donde solía ordenar libros, atar agujetas y escuchar a segundos tímidos descifrar palabras nuevas. No es una fortuna, pero es constante. Me mandan notas de agradecimiento dibujadas a mano y manchadas de plumones. Guardo cada una. Mi sala se ha convertido en un santuario tranquilo. La mesa de centro tiene una pila rotativa de libros de bolsillo y un florero que lleno cada semana en la florería de la esquina. Flores frescas siempre. A veces girasoles, a veces tulipanes, una vez cempasúchiles, que llenaron la esquina como una alegría desbordada. La biblioteca que alguna vez llamé hogar me invitó a hablar en su recaudación anual. Parada frente a una sala llena de donantes y miembros del consejo escolar por primera vez en años, no me sentí invisible. Les hablé del poder de un libro bien elegido, de cómo puede cambiar el rumbo de un niño. No mencioné a Emiliano, no necesitaba hacerlo. Sigue llegando correo con su nombre en el remitente. A veces escrito a mano, a veces impreso. Ya no los abro. No por enojo, sino porque ya sé qué hay dentro. Explicaciones, excusas. Tal vez disculpas envueltas en palabras pasivas que nunca nombran el daño. Se acumulan en una canasta junto a la puerta, sin leer, sin quererlas. No crié a un hijo para que me debiera dinero. Crié a un hombre. Se convirtió en otra persona. Esa pérdida es real. La llevo como una cicatriz bajo el abrigo invisible, pero ahí. Pero también llevo algo más paz. No la que viene tras el perdón, sino la que llega cuando dejas de rogar que te vean. Me sirvo café cada mañana, sin preguntarme qué necesitarán de mí después. Compro libros sin revisar cuentas ajenas. Elijo el silencio cuando me sirve. Y en esta versión de mi vida, todo lo que doy es realmente mío para dar. Y eso finalmente es suficiente.